Primera campaña de reducción de riesgos de desastre para padres, madres y tutores con el tema de primeros auxilios, con la presencia de la maestra Yesenia Melo, de la Coordinación de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos a esta nuestra quinta emisión de nuestro programa @EvaWac, EPAMAC, Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy, 30 de octubre del 2025, estamos aquí presentes para darles un tema de suma importancia. Ya no es como opcional, sino me parece que es necesario. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que la próxima semana ya empezamos con nuestro segundo curso introductorio de Escuela para Padres de la Escuela de Bachilleres, con el propósito de mejorar la comunicación, fortalecer valores y lograr el crecimiento integral de nuestros adolescentes. Manda un mensaje al 4423-1999-22 para poderles enviar la liga y se puedan inscribir. Dejen decirles que para toda la comunidad universitaria y escuelas incorporadas, este curso no tiene costo. Bien, demos inicio a esta ponencia de primeros auxilios que hoy les dará la maestra Yesenia Melo, quien tiene toda la experiencia para hablar del tema. Doy las gracias al maestro Porras, quien con todo su equipo de trabajo nos ha dado varios temas que son de suma importancia para la vida cotidiana y evitar desastres. Les invito a visitar nuestro canal de YouTube de @EvaWac, Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro para que puedan apreciar el contenido que se ha desarrollado en esta primera campaña. Bien, la maestra, dejen decirles que tiene una preparación increíble. Es formada profesionalmente como enfermera, es técnico en urgencias médico básico de la Cruz Roja Mexicana. Asimismo, es técnico en gestión integral de riesgo en APROC, diplomado en urgencias médicas por la UAC, diplomado con el manejo de heridas, estomas y quemaduras por la UAC de la Facultad de Enfermería, diplomado en gestión integral de riesgos en emergencias y desastres en las instalaciones de salud del ISSSTE, maestrada en gestión integral de riesgo y protección civil por parte de ENAPROC. Bien, entre otras actividades y gestiones que la maestra ha participado. Maestra, le doy la bienvenida. Me da mucho gusto que haya tomado nuestra invitación y que precisamente vayamos a dar este tema bueno, es de suma importancia. En cualquier momento, Sí, maestra, muchas gracias. le doy el uso de la palabra para que usted pueda continuar. Yo le apoyaré en esta parte de cambio de página cuando usted me lo indique. Adelante, Sí, maestra. muchas gracias. Bienvenida. Me da gusto que estén aquí. Es un tema, como lo mencionaba la maestra Jennifer, importantísimo para poder tenerlo presente. Los primeros auxilios básicos. Siguiente, por favor. Es importante destacar que este tema va a ser lo más básico que hay en cuanto a primeros auxilios. Hay otros cursos más avanzados y prácticos o presenciales que les recomiendo que tomen, porque ahorita vamos a ver solo teoría, pero sí es importante que realicen las prácticas, por ejemplo, de RCP, de la maniobra de Heimlich, cómo controlar hemorragias, de manera presencial para que tengan todas esas herramientas y esa práctica ya de manera presencial. Los primeros auxilios van a ser todos los cuidados o ayudas de manera inmediata que nosotros vamos a brindar. La anterior, por favor. Vamos a brindar como primera instancia o de manera inmediata. Es temporal y necesaria para todas las personas que han sufrido algún accidente, enfermedad o una agudización de esta enfermedad hasta la llegada de un profesional de la salud o del equipo de emergencias. Siguiente, por favor. Este curso teórico se les da a todos aquellos que quieren ser primeros respondientes o quieren tener los conocimientos como primeros respondientes. Estos van a ser todas las personas que tienen deciden participar dentro de una atención a un lesionado o a un herido. Puede o no ser un profesional de la salud. Todos podemos ser primeros respondientes aunque no tengamos una carrera o un curso
de enfermería, por ejemplo, o de medicina. Y va a ser el encargado de evaluar la escena, de comenzar la revisión del lesionado y activar el servicio médico de urgencia. Ahora, ¿qué es el servicio médico de urgencia? Siguiente, por favor. Van a ser todos los mecanismos y procedimientos por los cuales se va a atender de manera profesional una emergencia. Aquí está constituido por bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, la CFE también puede involucrarse dentro de esto cuando el accidente está involucrado, por ejemplo, temas de la luz o eléctricos. Estas colaboran entre sí para poder llevar una adecuada respuesta a la emergencia, trabajan de manera conjunta y son los que resuelven de manera profesional ya todo este tema de emergencia o donde hay lesionados. Siguiente. ¿Qué actividades van a corresponder a los primeros respondientes? Primero, van a ser los responsables de realizar la evaluación primaria del paciente. La evaluación primaria es la primera evaluación que se va a realizar. Tiene que solicitar el apoyo a los cuerpos de emergencia adecuados. Por ejemplo, en caso de un incendio, va a solicitar el apoyo de bomberos. En caso de que haya un herido, Cruz Roja, Protección Civil, y también va a ser el encargado de hacer la liberación de la vía aérea. ¿Cuál es la vía aérea? La cuestión de boca y nariz. Cuando hay una obstrucción de vía aérea, por ejemplo, que alguien se está atragantando, va a poder atender estas situaciones. Tiene que tener conocimiento para realizar RCP básico, en caso de que sea necesario. También tiene que tener la capacidad de dar los datos del paciente o la atención a los servicios médicos de emergencia. O sea, se hace la evaluación, pero también se recaba toda la información de lo que pasó a ese lesionado para poder transmitirlo a los profesionales de la salud que lleguen a la escena. Siguiente. Es importante, sí, saber qué hacer en caso de alguna situación de emergencia, pero también es muy, muy importante saber qué no hacer, porque en muchas ocasiones se puede complicar la lesión por hacer algo que no se debió de hacer. Pasa mucho, por ejemplo, con las quemaduras, que colocan pasta de dientes, que colocan papas cocidas o jitomate, y esto pues empeora la situación. Entonces, tanto es importante saber qué hacer como qué es lo que no se debe de hacer. Siguiente. Mm, Cuando estamos en la escena o en una emergencia, tenemos que recabar cierta información. Vamos a identificar qué es lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, cuánto tiempo tiene que pasó, qué riesgos hay tanto para el paciente, para los que están alrededor y para nosotros. Cuántos lesionados hay, qué pasó, dónde pasó, indagar todo lo que se pueda del suceso, porque esta información nos va a ayudar a poder identificar cuál es la lesión prioritaria y poder dar la atención adecuada a esta lesión y también para poder darles los datos al equipo de emergencias que aborde. Dentro de la UAC tenemos un número de emergencia. En el caso de que marquen de algún teléfono dentro de la institución, es marcar al 009 o en caso de llamar por celulares, el 442-192-1209 asterisco 09. La mayoría de los campus o algunos campus cuentan con personal gestor de riesgos dentro de y pueden atender la emergencia o en caso de que no haya gestor de riesgos, se llama o se hace el enlace con Protección Civil Municipal, dependiendo del campus de donde se hable o los equipos de emergencia que estén en esa zona. ¿Qué información le vamos a proporcionar al servicio médico de urgencia? El tipo de apoyo que vamos a necesitar, la información de lo que pasó, todo lo que ya recabamos y lo que mencioné en la diapositiva anterior. ¿Hace cuánto tiempo que sucedió? Nombre de la persona que habla. Es importante porque ellos van a saber por quién van a preguntar o con quién se van a dirigir. La dirección exacta, incluyendo la colonia o algún punto de referencia como parques, bancos, tiendas, que sean muy fáciles de ubicar para que no se tarden en buscar la zona donde fue el accidente, donde está el lesionado. Un teléfono donde se pueda localizar, de preferencia que sea el teléfono de la persona que está llamando y no colgar hasta que el que recibió la llamada cuelgue. ¿Por qué? Porque a veces pueden dar algunas indicaciones importantes
para hacer antes de que llegue la ambulancia. Siguiente. Otra cosa básica, importante que tenemos que conocer antes de atender una emergencia es que involucra aspectos legales y éticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos una atención va a implicar que nosotros estamos aceptando la responsabilidad de prestar el auxilio a alguien que lo está requiriendo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque no debemos de discriminar a nadie ni por su posición social, sexo, edad, raza, credo o alguna convicción política. Siguiente, por favor. Aquí también se involucra el tema del consentimiento. Manejamos dos tipos de consentimiento, el consentimiento expreso, que es cuando el paciente está consciente y nos puede decir, sí, sí necesito tu ayuda, ayúdame, o acepta nuestra ayuda de una manera verbal. Y el implícito es cuando el paciente está inconsciente y se asume que requiere una atención y que nosotros podemos darla. Entonces, aquí nosotros podemos tener este tipo de consentimiento de esta forma. Si sé que el paciente lo requiere, aunque él no me pueda decir que lo requiere, yo puedo darle el apoyo o la ayuda. En caso de que la persona no quiera recibir nuestra ayuda, nosotros tenemos que registrar esa información, porque si algo más le pasara a ese paciente, puede que nosotros nos podamos meter en algún tema legal por no dar una ayuda que se requiere. Entonces, podemos nosotros protegernos con ese registro. En caso de no tener un papel, todos cargamos con el celular, podemos anotar ahí hacer una nota en el celular con los datos del paciente, el nombre, la edad, el tipo de accidente que pasó, y en caso de ser necesario podemos tomar alguna evidencia fotográfica o con video, claro, con el consentimiento también del paciente. Eh, Otro punto importante, tenemos que tener herramientas para poder dar una atención dentro de casa, en la escuela, en la calle. Entonces, para esto nos sirve el botiquín. El botiquín es una herramienta que nosotros debemos de darle la importancia que merece. El botiquín no es una mini farmacia, ahí no es para tener todos los medicamentos. Este va a depender de dónde se vaya a ocupar, de quién lo va a ocupar y de las situaciones que pueden suceder en ese entorno. Por ejemplo, no es lo mismo un botiquín que está en una casa, que puede tener, por ejemplo, algunas gasas, algunas vendas, guantes, a un botiquín que llevamos en un carro, porque el botiquín del carro lo podemos llevar, por ejemplo, o lo podemos tener las herramientas para, en caso de un accidente automovilístico, nosotros podamos apoyar. Entonces, esas herramientas debe de incluirla. En caso, por ejemplo, de que alguien vaya a un campamento, ese botiquín debe de tener las herramientas para poder enfrentarse a los riesgos de ese campamento. Por ejemplo, una quemadura de sol, una picadura de algún insecto o alguna lesión, por ejemplo, un esguince. Entonces, el botiquín va a ser, tiene que adecuarse a la actividad y a la zona en donde se encuentre. Lo común que lleva un botiquín puede ser alcohol o torundas alcoholadas, agua inyectable. En algunas ocasiones se puede colocar medicamentos básicos como paracetamol, electrolitos en polvo, cinta adhesiva, hisopos, curitas, estos pueden ser de varios tamaños, jabón, de preferencia líquido, antibacterial, para poder hacer curaciones superficiales, alguna bolsa de plástico para los desechos de la basurita que vayamos dejando de las herramientas que ocupemos, lámpara de mano, paquetes de gasas, apósitos, vendas de diferentes tamaños, y algo importante son el equipo de protección personal. Lo básico son guantes, pero también se pueden incluir cubrebocas. Ya si podemos manejarlo, también podemos incluir algún equipo médico como baumanómetros para tomar la presión, algún termómetro, oxímetro, glucómetro. Esto ya es extra, pero si se sabe manejar, sí se puede incluir dentro del botiquín. Siguiente, por favor. Si ven, hasta aquí no hemos tocado al paciente. Aquí todo es preparación. Tenemos que prepararnos antes de poder abordar a un paciente. El siguiente punto, que es, creo yo, de los más importantes, es la seguridad personal. Dentro de los primeros auxilios llevamos algo que se llama la regla de las tres S para la cuestión de seguridad.
Aquí nosotros debemos de evaluar la escena, evaluar la situación y checar la seguridad, tanto de la persona que ya está lesionada como la seguridad mía como prestador de servicio o primer respondiente. Siguiente, por favor. La seguridad personal va a involucrar toda la cuestión fundamental para nosotros estar libres de riesgos. Aquí se toman diferentes medidas para poder evaluar la escena. En el caso de la imagen tenemos, por ejemplo, un accidente automovilístico. Se ve que es de noche, se ve que no hay como una buena iluminación. Entonces aquí los riesgos que tenemos nosotros al acercarnos es que sigan pasando carros, que no nos vean, que nos puedan atropellar o que ese auto pueda tener derrame de líquidos y nos podamos caer. Entonces, al nosotros observar todos esos riesgos, podemos tomar algunas opciones o alternativas para disminuirlos. Por ejemplo, en el botiquín les mencionaba que hay que llevar una lámpara. Entonces, esta lámpara nos puede ayudar para poder señalizar o poder iluminar bien esa zona y poder hacerla segura. Ya que la escena es segura, entonces sí ya podemos ingresar. Si la escena es insegura, se recomienda que no se ingrese, porque podemos terminar lesionados también nosotros. Siguiente, por favor. También llevamos otra regla, que es la regla del yo. Se dice que es primero yo, luego yo y siempre yo. Si nosotros en algún momento, aunque ya hayamos hecho la evaluación de la escena y veamos que es segura, nosotros entramos y en el momento en que entramos identificamos algún riesgo, de preferencia no enfrentarnos a ese riesgo. O sea, tenemos que tener principal cuidado en nuestra protección. Siguiente. Hay que evitar la visión de túnel. La visión del túnel se refiere a nada más tener un enfoque, por ejemplo, en el paciente, solamente en el paciente, no. Tenemos que tener una visión amplia o panorámica de todo lo que sucede alrededor del paciente, ya sea por ejemplo, alguien lo mordió un perro y el perro sigue ahí. Nosotros no podemos nada más enfocarnos en el paciente porque ese perro puede acercarse y atacarnos también a nosotros. Entonces, ahí ya, pues, está un lesión, no haber nadie que nos apoye. Entonces, siempre, primero hacer segura de la escena y no estarnos enfrascando nada más en donde está el paciente. Siguiente. Ok. Otra de las reglas o otra de los puntos importantes es ya tratando con el lesionado o con la víctima, lo más importante va a ser la vida. Lo siguiente es la función. La función se refiere a, por ejemplo, mi mano me funciona para hacer varias actividades. Si mi mano tiene que sacrificarse para que yo tenga vida, lo más importante es la vida. Ya lo segundo es la función y por último la estética. La estética se refiere a, por ejemplo, si yo tengo que sacar a un lesionado, aunque le quede una cicatriz, tengo que sacarlo porque eso es estético, eso se puede tratar después. Pero si algo está en riesgo la vida, por ejemplo, yo tengo que priorizarla sobre todo sobre la estética y sobre la función. Siguiente, por favor. No, ¿me da otro? Y otro. Ya es lo que vimos de vida, función estética. Ok, ya cuando... Esto es antes de tocar al paciente. Ahora sí, nos vamos con la evaluación del lesionado, la evaluación inmediata o la evaluación primaria. Aquí esta se recomienda que no sea en mayor a 10 segundos. Aquí tenemos que identificar el estado general del paciente, el estado de conciencia, su condición respiratoria y circulatoria. O sea, hacerlo rápido. ¿Y cómo lo vamos a hacer rápido? Con la ayuda de algunas mnemotecnias, un paso a paso que nos va a ayudar a poder hacerlo de manera rápida y sin que se nos pase nada. Siguiente, por favor. La primera mnemotecnia que vamos a identificar aquí es ABDI, A-V-D-E-I. Esto nos va a dar la primera letra de la evaluación que vamos a hacer. La A significa alerta. Alerta, nosotros nos acercamos al paciente y él nos ve, nos habla o se mueve. Eso quiere decir que está alerta. Estuvo alerta a nuestra llegada. Si no está alerta, nos pasamos al siguiente, que es verbal o estímulo verbal.
Si nosotros nos acercamos y el paciente no nos respondió, podemos hablarle, señor, ¿se encuentra bien? Si nos responde, quiere decir que está consciente a estímulo verbal. Si no, nos pasamos al siguiente, que sería estímulo doloroso. ¿Cómo vamos a hacer el estímulo doloroso? Podemos hacer una pequeña presión en la clavícula para poder activar ese estímulo doloroso. O también en el lóbulo de la oreja podemos hacer un pequeño pellizco. Bueno, una pequeña apretón. Ok, si nos contesta al estímulo doloroso, quiere decir que está consciente. Si no nos contesta al estímulo doloroso, quiere decir que está inconsciente. Ok, entonces aquí ya determinamos si el paciente está consciente o inconsciente. Y eso es una pauta para la siguiente evaluación. Siguiente, por favor. Dentro de la evaluación primaria, vamos a tener que esta nos va a ayudar a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Esta debe de ser rápida, pero también eficaz. Y aplica a los pacientes que han demostrado que tienen alguna lesión. Y va a depender si el paciente está consciente o inconsciente el orden de esta evaluación. Aquí la mnemotecnia que vamos a usar va a ser ABC. A significa vía aérea. La vía aérea es boca y nariz, que esté libre de alguna obstrucción. La B significa buena respiración y la C, circulación. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Siguiente, por favor. Eh, si está consciente, nos vamos a ir a ABC, vía aérea, ventilación y circulación. Si está inconsciente, nos vamos a ir primero a circulación. Necesitamos saber si tiene pulso. Y después a B y a B. Siguiente, por favor. El A, vamos a tener que es la apertura de la vía aérea. Aquí, si el paciente está consciente, podemos pedirle que abra la boca. Esto para poder observar si hay objetos que puedan obstruir la vía aérea, como lo es sangre, vómito o dientes postizos sueltos. Tenemos que evaluar y también nos va a ayudar a poder percibir algún olor. Los olores nos ayudan bastante a identificar alguna situación con el paciente. También tenemos que asegurar la vía aérea, esto para poder tenerla alineada y que el paciente pueda tener una buena ventilación. En la B vamos a hacer una evaluación de la respiración. Aquí vamos a identificar cómo respira el paciente, si respira o no respira, si tiene algún signo anormal dentro de su respiración. Aquí podemos identificar, por ejemplo, algunos sonidos característicos de ciertas enfermedades o ciertas patologías, como lo es el asma. En el asma se escucha un silbido y si nosotros hacemos esta evaluación podemos identificarlo de esta forma. Y ya también podemos identificarlo con la expansión del tórax. Cuando nosotros de adultos respiramos, se puede observar en el tórax la entrada y salida de aire. Y en los bebés es más común observarlo en su abdomen. Los bebecitos se les puede observar mejor de esa forma. Siguiente, por favor. Y ya la evaluación de la C sería la circulación. Aquí vamos a identificar la presencia y fuerza del pulso. Tenemos diferentes pulsos de nuestro cuerpo. La más común o el que se identifica principalmente es el pulso radial, que es el que tenemos aquí en el dedo pulgar, en esta línea. Aquí podemos identificar el pulso. También podemos identificarlo en la parte de la carótida, en el cuello, que son los más comunes que se evalúan en los primeros auxilios. También en la circulación podemos identificar cómo está la piel, si está pálido, si está morado, si está amarillo, todas esas coloraciones que nos pueden identificar, podemos identificar alguna enfermedad. Y también podemos identificar la temperatura, si está caliente, si está frío, si está sudoroso. Y en base a esta evaluación primaria podemos ir descartando algunas lesiones o algunas enfermedades. En la circulación también podemos evaluar las hemorragias, si hay alguna hemorragia que se pueda observar de manera rápida. Siguiente, por favor. Ok, esta es la evaluación primaria que se realiza en 10 segundos. Entonces, en 10 segundos tenemos que identificar el estado de conciencia y hacer el ABC.
Ahora, dentro de lo que pasa más común es el atragantamiento o la obstrucción de vía aérea. ¿Cómo vamos a abordar esto? Primero definir qué es lo que causó la obstrucción, o sea, que se tape ya sea nariz o boca, eh, y poder identificar si es total o parcial. ¿Cómo lo vamos a saber? Nos vamos a acercar al paciente y vamos a preguntarle si se está atragantando. En caso de que nos conteste, podemos identificar que es una obstrucción parcial porque todavía hay ingreso de aire. Y en caso de que no, pues podemos identificar que es total, porque ya hay una obstrucción que no permite el ingreso de aire y que tampoco puede hablar. Tenemos que dar la confianza al paciente estando tranquilos nosotros para poder ayudarlo. Vamos a activar el servicio médico de urgencia. Para todos los temas de primeros auxilios, vamos a activar el servicio médico de urgencia. Estos nada más los vamos a dar mientras ellos llegan. En caso de que la obstrucción sea parcial, vamos a indicar al paciente que tosa, que siga tosiendo, porque normalmente se tose cuando hay una obstrucción de vía aérea, hasta que el objeto salga. Y si la obstrucción es total, se debe de aplicar la maniobra de Heimlich, que ahorita vamos a ver cómo es. Y no abandonar al paciente hasta que lleguen los cuerpos de emergencia. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos identificar cómo es la maniobra de Heimlich. Aquí, quien está dando la ayuda se coloca detrás del paciente, coloca un puño eh, a 2 dedos arriba del ombligo y ahí va a ser va a apretar de adentro y hacia afuera y hacia arriba en forma de J las veces que sean necesarias hasta que salga el objeto, como podemos observar en la imagen. Es importante tener una posición de seguridad cuando demos la maniobra de Heimlich. Si ven, el personal que está dando la maniobra está colocando un pie en medio de los 2 pies del paciente. Esto para en caso de que el paciente caiga, pues no lesionarnos también nosotros como brindadores de primeros auxilios. Y ya en los bebés es un tema, pues que sí es importante que se tome de manera presencial, porque ahí ya van algunas situaciones para practicar la maniobra. Pero la indicación así rápido es dar las palmaditas en la espalda, pero en una posición hacia abajo. Sí, no darlos nada más parados o dar unas palmaditas suaves. Siguiente, por favor. Ok, ahora otro tema que pasa mucho son las convulsiones. ¿Qué podemos hacer cuando alguien está convulsionando? Para empezar, debemos de retirar cualquier objeto que pueda lesionar a la persona. Podemos ayudar a aflojar un poquito la ropa en caso de que tenga, por ejemplo, mangas largas o en el cuello que tenga botones. Podemos ir aflojando un poquito la ropa. No sujetarlo. Es importante que no tomemos al paciente para que no se mueva. Nada más hay que retirar lo que pueda golpearlo. Al término de la convulsión, podemos monitorear los signos vitales en caso de que tengamos las herramientas para hacerlo y si no, pues esperamos al servicio médico de urgencia. Hay que prevenir la hipotermia. La hipotermia es que se les baje la temperatura. ¿Cómo lo podemos prevenir? Colocando alguna sabanita o algún suéter encima del paciente y colocarlo en posición de recuperación. Esta posición de recuperación la vemos en la siguiente diapositiva. Esta se realiza acercándose al frente del campo visual del lesionado y podemos ponerlo de ladito, colocándolo como se puede observar en la imagen, de una manera en que si el paciente vomita, no se obstruya la vía aérea y el vómito caiga de lado. Y ya esperamos a que lleguen el servicio médico de urgencia. Siguiente, por favor. La reanimación cardiopulmonar es algo que sí se debe de hacer en práctico. Es importante conocerla, pero sí es recomendable y les recomiendo bastante que realicen alguna práctica o algún curso donde lo incluyan, porque esto sí o sí debe de ser práctico.
¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? Es una reanimación o es una técnica que se realiza cuando hay un paro cardiorrespiratorio, cuando se para el corazón y cuando no se respira. Esto sucede de manera repentina y pues el corazón deja de latir. Siguiente, por favor. Hay una posición adecuada para dar el RCP en el cual vamos a dar las compresiones con el talón de la mano sobre el esternón. Los brazos deben de estar rectos. Vamos a utilizar todo el peso de nuestro cuerpo para poder dar la compresión. Evitar tener la espalda doblada, debe de estar recta y estar cerca del paciente de manera arrodillado al lado del paciente para poder tener el soporte y dar las compresiones. Siguiente. Para poder dar una RCP de calidad es importante que sean ininterrumpidas, que la frecuencia de estas sean de 100 a 120 por minuto, que haya una reexpansión torácica, o sea, que pueda regresar el tórax a su posición y podamos observar eso. Más o menos se recomienda que sean 5 centímetros de profundidad en un adulto. Esto es en un adulto. Si nosotros damos una RCP de calidad, solo estamos aportando el 40% de lo que el corazón normalmente da. Entonces, si nosotros no damos esta RCP de calidad, pues ese porcentaje disminuye y pues la respuesta obviamente va a ser poco probable de ese paciente. Ahora, de manera rápida, vamos a ver el tema de heridas y hemorragias. Aquí tenemos diferentes tipos. Siguiente, por favor. Diferentes tipos de hemorragias. Hay hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar, perdón. Estas van a ser cuando se rompe algún vaso sanguíneo y va a representar una emergencia médica dependiendo de cuál sea el vaso que se haya roto y de si es de capilar, venosa o arterial. Por eso es importante identificar el tipo y la gravedad para podernos nosotros dar los primeros auxilios y poder prevenir alguna complicación. Las arteriales son los vasos más grandes, entonces la hemorragia arterial va a ser más peligrosa que una capilar, porque la salida de sangre va a ser mayor y va a ser a presión. Esta va a salir con el ritmo del corazón, o sea, va a salir a chorro. La venosa igual va a salir en una gran cantidad, pero esta no va a salir a presión, sino que va a ser como, este, solo va a escurrir. Y la capilar, pues es la más superficial cuando nos hacemos un rasponcito. Y estas, pues normalmente no son una emergencia o no representan alguna emergencia. En cuanto a las heridas, hay varias clasificaciones, pero ahorita nada más vamos a abarcar las heridas abiertas y cerradas. Las abiertas son, pues, donde los tejidos blandos se separan y pues se puede observar de manera visual. Y las cerradas es cuando los tejidos no se observa la separación de los tejidos y la hemorragia se acumula debajo de la piel. Es cuando se dice, por ejemplo, que se tiene una hemorragia interna y sucede en cavidades o en las vísceras. En la cavidad puede ser cavidad torácica, abdominal o pélvica. Siguiente. Y pues, como la atención de primeros auxilios, solo nos vamos a basar en las hemorragias, perdón, en las heridas superficiales. Aquí lo que vamos a hacer solamente va a ser irrigar agua. Si tenemos agua estéril sería lo adecuado. Podemos también con jabón líquido poder limpiar o hacer la asepsia y con gasitas y proteger. Puede ser con un curita, con un apósito y ya es todo lo que podemos hacer en primeros auxilios. Para las hemorragias, por ejemplo, venosas o arteriales, sí se requiere una atención en emergencias para poder controlar esa hemorragia y darle un tratamiento más avanzado o adecuado. Otro de las lesiones más comunes en primeros auxilios son los esguinces, luxaciones y fracturas. Estos, pues, en primeros auxilios es difícil identificar una fractura o un esguince o una luxación de manera certera, pero sus signos y síntomas son parecidos.
hay coloración roja en la zona lesionada, va a haber un dolor intenso, va a haber una inflamación también en la zona afectada, puede que se ponga caliente esa zona y pues va a tener una incapacidad funcional, no se va a poder mover de manera progresiva. Y pues en caso de que nosotros queramos tocar, va a haber una hipersensibilidad, o sea, la persona no va a permitir que lo toques. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos diferenciar? El esguince va a ser un estiramiento o desgarro de los ligamentos que se encuentran alrededor de la articulación. La luxación va a ser un desplazamiento del hueso de su articulación. Y la fractura va a ser cuando un hueso se rompe. Entonces, esas son las diferencias entre estos tres lesiones. Y pues en caso de los esguinces hay diferentes grados. Estos grados va a depender de la lesión que haya tenido o de del desgarro. Y pues principalmente lo que se hace aquí es inmovilizar la zona o el área que se lesionó. Y hay diferentes formas de hacerlo. Uno es con vendajes, otro es con férulas, como lo podemos ver en la imagen, en la del medio está una férula SAM. Podemos moldearla y podemos adecuarla a la zona donde se va a ocupar. Y también podemos improvisar con cartones, con maderas, para poder hacer una inmovilización de extremidades. Siguiente, por favor. En cuanto a las quemaduras van a ser las lesiones de los tejidos en las cuales se produce una desnaturalización de las proteínas de la piel. Esto quiere decir que va a haber una deshidratación o una pérdida de esa continuidad de la piel. Puede ser causada por el calor, por electricidad, por químicos y también por radiación. Esto es una lesión pues en la piel. Cuando sucede una quemadura, pues ya no tenemos esa protección de la piel y se puede infectar. Por eso es importante que no coloquemos remedios caseros, porque eso lo que va a hacer es que va a infectar esa zona y puede complicarse. Y pues dentro de las quemaduras tenemos de primer grado, que pueden ser las quemaduras por el sol, de segundo grado, donde ya hay eh, una capa de la piel más que está involucrada, y el de tercer grado, que ya involucra músculo. Siguiente, por favor. Y aquí, pues, lo que podemos hacer solamente es hidratar esa zona en caso de que sea de primer grado. Por ejemplo, cuando nos quemamos por el sol, también hay algunas cremas, pero ya que son adecuadas para eso, que podemos colocar. Siguiente, por favor. Y pues lo único que podemos hacer es hidratar, proteger y observar la evolución que ha tenido esta quemadura. En el caso de primer grado, de segundo grado y de tercer grado sí requieren una intervención por algún médico o enfermero especialista en heridas, quemaduras y ya especialista, pues. Y pues sería todo a grandes rasgos o de manera rápida, los primeros auxilios. Es algo pues en 40 minutos es muy rápido, pero yo sí los invito a que tomen un curso presencial, para que ustedes puedan generar más herramientas o tener más herramientas y poder actuar, ya que en los cursos presenciales pues realizan prácticas y pueden resolver sus dudas de una manera más cercana con la persona que lo está impartiendo. Y pues sería todo. No se escucha más. Pues yo le doy las gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias y efectivamente estoy de acuerdo con usted, esto es en la práctica. Vamos a abrir una convocatoria el próximo semestre, ya nos estaremos poniendo de acuerdo con el maestro Porras para invitar a todos los papás, mamás y tutores para que asistan ahí a la escuela de bachilleres, ya les daremos más información para que puedan tomar su curso de primeros auxilios, pero presencial. Definitivamente estoy muy de acuerdo de usted, pero me parece que toda esta información que nos acaba de compartir
Es muy importante, es necesaria y nos vamos con mucho y principalmente con la inquietud de saber, esto es lo que puedo hacer. Entonces ya viene la inquietud de preguntar y de aprender. Muy bien, maestra, pues nuevamente le doy las gracias, esperándola tener la siguiente sesión que podamos presentarla de manera presencial. Y pues vamos a seguir todavía la próxima semana con dos temas más que todavía quedan en esta primera campaña. Bien, nos despedimos desde la Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres y les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Que pasen una excelente tarde. Gracias, maestra. Gracias. Adiós.